Dios me sanó de 3 diagnósticos de cáncer. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo la oportunidad de compartirles mi testimonio y sí, porque lo viví en carne propia. Hace aproximadamente 3 meses me estaba haciendo unos exámenes de rutina. Eran 3 exámenes los que me tenía que hacer. Me hice 2, salieron supremamente bien, pero había algo que me decía que me hiciera el tercero. Ese no me lo quería hacer. Había una voz que me decía, háztelo, así que me lo hice. Me dirigí al consultorio completamente normal porque yo no tenía ningún tipo de síntoma y ahí me llevé la mayor sorpresa de mi vida. En este lugar me hicieron una ecografía transvaginal. Lo primero que el doctor hizo fue poner una cara de aterrado totalmente. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando y sí, resulta que en mi ovario izquierdo había un tumor exageradamente grande que incluso parecía que se lo hubiera tragado el ovario como tal y estaba aplastando también mi útero. Yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Él me dijo que muy probablemente era cáncer, sin tapujos, sin nada. Fue lo primero que él me dijo, así que ustedes pueden entender yo qué pensé en ese momento. Yo decía, yo estoy joven, yo como bien, yo hago ejercicio, no entiendo por qué me están diciendo este tipo de cosas. Él me dijo que efectivamente podría ser un cáncer y que este tipo de cáncer en los ovarios, en nosotras las mujeres, son supremamente agresivos. Así que decidió enviarme unos marcadores tumorales, que son los que miden la actividad cancerígena como tal. Yo no lo podía creer, la verdad, había pasado mucha información por mi cabeza, no sabía qué pensar porque yo ya había conocido de Dios y yo pensaba que el haber conocido de Dios me iba a eximir quizás de pasar por procesos o de cosas tan difíciles como lo es una enfermedad como el cáncer. Dije, ok, de pronto es un error, quizás la máquina no tenía los suficientes recursos tecnológicos para ver qué era lo que realmente estaba pasando. Hay muchas otras enfermedades en los ovarios, así que voy donde un especialista diferente para que me dé otro tipo de diagnóstico y así lo hice. Me dirigí particularmente a otra clínica y en ese lugar me hicieron un examen totalmente doloroso, sin anestesia, sin nada, donde la doctora descubrió que sí, evidentemente había algo y que arriba del útero, casi que en su inicio, también ella sentía algo. Ustedes no se pueden imaginar el terror que pasaba por mi cabeza, lo que yo sentía, lo que yo pensaba, y es cuando el enemigo empezó a meter voces en mi cabeza sobre la muerte. Ese mismo día la doctora me mandó a hacer un examen mucho más detallado que se llama un mapeo. Este examen necesita una preparación en los intestinos que es bastante dolorosa porque necesitan ver todos los órganos que hay por dentro y de esta manera categorizar el tumor o mirar qué es lo que hay, qué cuerpo extraño es lo que hay en esa zona. Ella me dijo, tranquila, no te preocupes, puede ser otra cosa, así que ve y hazte el mapeo. Es un examen totalmente seguro, exacto, y de ahí procedemos con el tratamiento o con lo que tengamos que hacer. Evidentemente me dijo que podría ser una cirugía o que podría ser un tratamiento con unas pastillas. Yo solo recuerdo que a mí me temblaban las piernas. Me temblaban las piernas porque recordé cómo a mi mamá le dio cáncer, cómo a mi abuelo también le dio cáncer, a mi mamá le dio cáncer también a muy temprana edad, así que había una pequeña posibilidad o muy grande posibilidad de que a mí también me sucediera esa situación. Ok, yo no dejé pasar mucho tiempo, así que fui corriendo a hacerme el mapeo porque yo no sabía qué era lo que había dentro de mí, qué era lo que estaba creciendo dentro de mí, de mi organismo. Me realicé el mapeo. Cuando me lo hice, habían 2 doctores que me atendieron, muy experimentados en el caso, y ustedes no pueden imaginarse la cara que ellos pusieron cuando ingresaron a mi cuerpo. Era una cara de primero no entender por mi edad, porque yo hago ejercicio, porque era una persona totalmente sana en ese momento. Su cara era como de... Y me acuerdo mucho de uno que simplemente estaba viendo el resultado y tenía su mano así y hacía una cara como estas. El doctor me dijo, sí, evidentemente tienes un tumor muy grande, se categoriza como ORAS 5
y desde ahí empezó la peor pesadilla que he pasado en mi vida. Me entregaron los resultados, sencillamente yo no pensaba, no procesaba qué era lo que estaba pasando. Todo me temblaba, todo mi cuerpo temblaba, me descompuse, se me dañó el estómago, no podía pensar, era un estado de shock que solamente el recordarlo me produce una sensación que no quisiera volver a repetir. Así que sí, me fui con mi examen impreso donde la doctora nuevamente, la que ya me había atendido, ese examen decía ORAT5, mayor del 50% de probabilidades de ser maligno. La doctora me dijo que los casos más comunes son el 90% de probabilidad de ser maligno. Así que yo tenía solo un 10% de probabilidad de no pasar por un proceso de cáncer, de quién sabe cuántas operaciones, cuántas quimioterapias. Bueno, no sé en ese momento qué era lo que iba a suceder con mi vida. Y es cuando esa doctora también me recomienda a sus aliados, a sus médicos aliados, entendiendo que la salud también es un negocio, a recomendarme un procedimiento, ella ya dándome un diagnóstico de cáncer de ovario. En ese procedimiento me recomendó un muy buen doctor de acá de la ciudad donde yo vivo, pero esta persona lo primero que hizo fue no pedirme los exámenes correspondientes, sino de una vez tratar de programarme la cirugía lo más rápido posible, porque la doctora veía en mi cara el desespero y la angustia por poder sanar mi cuerpo, pero sanarlo en mis fuerzas. En ese momento yo solamente pensaba sanarme en mis fuerzas y realmente no me acordaba del que me dio la vida, que ese sí es capaz de sanar lo que sea. Pero ustedes dirán, ¿quién me dio la vida? Bueno, cuando encontré a Jesús, cuando conocí de Cristo, mi vida cambió completamente. Sin embargo, esto no significaba que las cosas iban a ser fáciles. Por el contrario, iban a haber muchas pruebas, pero la diferencia era que Jesús iba a ir de mi mano. Yo pensaba que Él se había olvidado de mí, o que quizás yo estaba pagando algo que no entendía qué era. Y muchos pueden creer que Jesús no es real, pero déjame decirte que desde que lo conocí cambié muchos pensamientos, muchas actitudes, cambié totalmente mi vida. Y hoy puedo decir que soy una mujer que fue hecha para Cristo, para predicar su evangelio. Así que quiero pedirte que por favor te quedes hasta el final. Y así no me creas, cuando termines de escuchar todo el testimonio, algo te va a quedar, porque lo que pasó conmigo fue sobrenatural. Como les decía, yo solamente estaba enfocada en mis fuerzas poder resolver una enfermedad tan grave como estas. Así que la doctora veía mi desesperación y me propuso hacerme una cirugía demasiado costosa, eran muchos millones de pesos colombianos aquí en mi país. Y esa cirugía constaba en hacer una incisión desde esta parte hasta el final. Eran muchos centímetros que me tenían que abrir para poderme sacar todo mi aparato reproductor. Ella me dijo que este tipo de cáncer se regaba rápidamente y que lo más probable era que tenían que sacarme todos mis ganglios, que tenían que aspirarme la grasa de mis intestinos y que tenía que ver qué otro órgano estaba afectado, que tenía que correr con esta cirugía porque literalmente estaba más a un paso de la muerte que de la vida. Yo dije, ok, voy a calmarme. Estaba con mi esposo, él también tomó las cosas calmados y qué tan importante es rodearse de personas que realmente primero conozcan a Cristo y segundo sean un apoyo sincero para ti. Cuando tú conoces a Dios y dejas entrar a Jesús en tu corazón, las cosas sobrenaturales empiezan a ser más visibles. Y esto es real, porque las cosas que tú puedes ver hoy en día fueron creadas de lo que no se ve, porque lo que no se ve fue primero. Así que todo lo sobrenatural empezó a sucederme. Me fui para mi casa, yo decía, se me acabó la vida. No hice todo lo que quería hacer, en mis fuerzas esta batalla no la iba a ganar y en ese momento yo solo no entendía muchas cosas. Me fui para mi casa, empezaron a ser noches en donde yo temblaba sin control, mi cuerpo tuvo miedo extremo, temor extremo. Temblaba sin control, mi propio cuerpo producía mucha fiebre, amanecía llena de sudor, mojada en sudor de los nervios que tenía, ya no quería comer. Y en una de esas noches tuve un sueño. Como les digo, lo sobrenatural empieza a ser parte de nuestra vida. En ese sueño veía cómo una persona me estaba persiguiendo. Era una persona que yo sentía que era muy mala y que me quería matar, que literalmente quería eliminarme, exterminarme de este mundo.
Y sí, era el enemigo, el diablo, Satanás, como tú quieras llamarlo. Era él. Y me miraba como con deseo de tener mi vida. Me llamaba, me decía, Valentina. Me llamó muchas veces. Entendí que había una lucha por mi alma, había una lucha por mi vida, había una lucha de fe. Había también una lucha en donde yo tenía que demostrarle a Dios que yo realmente creía en Él y en su poder y que no había algo más grande que Él. Así que yo entendí que si yo no ganaba esta batalla de la mano de Dios, yo me iba a morir. En este momento, cuando muchas personas quizás irían corriendo donde otro doctor o a hacerse el procedimiento o a pagar la cirugía, a sacar un crédito para pagar la cirugía, lo que yo recibí de Dios fue, hey, quédate quieta. Espera a que yo te hable y que sepas qué hacer. Porque cuando tú estás con una noticia como estas, con un diagnóstico tan devastador, todo se te nubla, todo se llena de neblina, todo se vuelve oscuro para tu vida. Así que Dios me dijo que esperara, que tuviera un tiempo prudente. Y en la mente de quién cabe, oye, espera sabiendo que tienes un cáncer súper agresivo que se te está regando por todo el cuerpo. Yo creo que en la mente de nadie, es cierto. Pero para los que creemos en Dios, todo obra para bien. Así que decidí esperar. Con ya 2 diagnósticos de cáncer encima, decidí esperar. En esa espera, yo dije, yo tengo que meterme con Dios, porque hasta que tú no me bendigas, Señor, yo no te voy a soltar. ¿Y eso qué significaba? Orar todo el tiempo. Es bien cierto que cuando tú pasas por dificultades es cuando buscas más a Dios, pero esos momentos son los más valiosos y son los que realmente te dejan una enseñanza en tu espíritu, porque tú ahí conoces quién es tu Padre y tú ahí conoces de quién realmente tú dependes, porque en tus fuerzas tú no vas a poder solucionar nada. Así que fueron muchos ayunos, fueron muchas oraciones a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Me levantaba con mi esposo diario a orar, a rogarle a Dios un milagro, a rogarle a Dios por mi vida, a decirle que yo sí le creo, pero más que eso a decirle, Señor, yo no sé si yo esté lista, pero en lo que yo pueda hacer, yo te voy a demostrar que yo tengo fe en ti y que si tanto he escuchado que tú eres milagroso, yo espero mi milagro en ti. Yo espero que ese poder que tú tienes, Señor, es ilimitado. Y el poder que el diablo tiene es limitado. Como les decía, lo sobrenatural empezaba a ser muy visible. Mi pastora tuvo un sueño que fue muy radical en ese momento. En el cielo hay tribunales. Y lo que ella soñó era que el diablo estaba acusándome en ese tribunal, porque sí, él es el acusador. Él estaba diciendo todo lo que yo en mi vida había hecho mal, acusándome delante de Dios. Pero Jesús es nuestro abogado. Así que ahí también estaba Jesús, en ese tribunal que había por mi vida, por lo que iba a suceder conmigo. El diablo le pidió a Dios permiso para tocarme más, es decir, para regarme la enfermedad. Porque en el sueño, él le decía a Dios, déjame regar la enfermedad, déjame tocarla más. Pero en ese mismo sueño, esa luz que estaba en el trono de ese tribunal decía, déjala, yo tomaré su proceso. Y es ahí cuando Dios toma mi vida y decide seguir en el proceso, pero ya con Él, no dejando que el diablo tomara parte de mi vida, sino que era Él el que iba a intervenir por mí. Era Jesús el que me estaba defendiendo. Era el Espíritu Santo de Dios el que me iba a acompañar. Que a donde fuera que yo estuviera, el Espíritu Santo iba conmigo. Yo no entendía eso en ese momento. Yo pensaba que las cosas iban a solucionar ya,
porque Dios había tomado mi proceso. Pero por eso los procesos son tan necesarios, porque cuando tú caminas de la mano de Dios, los procesos son importantes porque moldean tu carácter. Así pasaron muchas noches cuando me dijeron que probablemente el cáncer se estaba regando en mi estómago. Inmediatamente afectó tanto mi pensamiento que yo todas las mañanas me levantaba con ganas de vomitar, intentaba vomitar, ya no quería comer nada, no tenía apetito de nada. Entonces miren cómo el pensamiento es tan fuerte cuando tú estás en una situación de debilidad. Por eso la fe entra por el oír. Solo Dios sabe lo que yo sentía en ese momento. Solo Dios conoce el dolor de mi alma, el miedo que yo tenía de morir. Me llené mucho de fe, constantes oraciones, alabanzas, mis pastores al lado mío enseñándome, dándome palabras. Dios les revelaba a ellos que todo iba a estar bien. Dios les revelaba que Él era el que tenía mi vida en sus manos, que no iba a dejar que nada malo me pasara. Así que con mucha fe y después de casi 2 semanas decidí hacerme otra ecografía porque yo pensaba que se me iba a desaparecer. También la promesa era que si yo creía iba a ser sana. Así que en mi mente, en mis soluciones, mi creencia era que se me iba a desaparecer por completo. Y sí, para Dios no hay nada imposible. Él también puede desaparecer lo que tú tengas. Así que fui y me hice la siguiente ecografía. Estaba temblando mientras esperaba mi turno. Cuando entré, la doctora ni siquiera había ingresado casi que por completo a mi cuerpo cuando ella hizo una cara de que lo que hay aquí es gigante. El tumor aún estaba y estaba incluso más grande. Y yo dije, ok, Señor, si tu voluntad es que ese tumor siga dentro de mí y que yo tenga que ir a un hospital, a internarme, a ponerme a la merced bajo tu cuidado, pero de los médicos, yo lo hago. Y ese día me vine para mi casa, alisté mi maleta, yo miré mi casa y yo dije, yo no sé yo cuándo voy a volver. No sé si vuelva completa o no sé si vuelva. Alisté mis cosas, me fui en compañía de mi esposo y de mis pastores, porque qué tan importante es personas que te acerquen a Dios al lado tuyo. Así que me fui al hospital. El primer hospital al que llegué era un hospital donde había sucedido, no sé, era como una bomba, había pasado y muchas personas estaban en la sala de urgencias. Había un panorama aterrador. Créanme que yo entré en una silla de ruedas y yo solo veía gente quemada y mucha gente en esa sala de urgencias. Se pueden imaginar como una película, una escena de terror, de sangre, de muerte. La pastora fue y preguntó claramente por revelación de Dios y por instrucción, porque ella es una mujer que es muy usada por el Señor, que si era efectivo yo quedarme ahí o irme para otro lugar. La persona le dijo, llévesela porque aquí hay personas que llevan más de 36 horas esperando una cama. Así que me fui para otro hospital. En ese otro hospital lo mismo, colapsado totalmente. Así que quedó una última opción, que era una clínica particular. Y es aquí donde Dios también me procesa en el tema financiero. Y fue cuando me ingresó en esa clínica particular, porque la EPS no tenía convenio, porque yo no tenía póliza, que decidí con miedo pasar mi tarjeta y que se hiciera lo que se tuviera que hacer en fe. En esta clínica me cobijaban, en esta clínica era diferente, hasta las personas eran diferentes, no había caos. Así que era el mismo Dios también dándome esas muestras de amor desde ese momento en donde me decía, hija, todo estará bien, tienes que confiar en mí, tienes que confiar en el proceso, no te puedes rendir en el proceso. Pero lo primero que me hicieron fue el examen de marcadores tumorales que me habían mandado desde el principio. Ese examen me lo realizaron más o menos, yo ingresé a las 4 de la tarde, a las 11 de la noche me realizaron ese examen, estaba con mi pastora, ella me dijo que tenía que hacer de mi proceso una experiencia, así que era una sala de urgencias con muchos cubículos y en el único cubículo en donde estábamos nosotras era donde se escuchaban risas. Sacaron 3 tarritos de sangre y se los llevaron. Y es ahí cuando Dios empezó a hablarme más, a tocarme más. Cuando me traían la comida a esa sala de urgencias, hubo un momento en donde yo tenía un pan en la boca y lo tiré con desagrado. Y yo después dije, yo no puedo hacer esto porque cuántas personas tienen una sonda
¿Cuántas personas no pueden masticar? ¿Cuántas personas no pueden comerse ese pan que yo estoy tirando? Día 2 en la Clínica Rosario de la ciudad de Medellín. Estoy en una habitación que Dios me ha dado, que Dios me ha proporcionado para su gloria. Me ha dado este baño para mí. El Señor ha sido bueno conmigo, me ha dado esta cama donde yo voy a poder descansar, mi esposo, y esta maravillosa vista donde veo la grandeza de sus proezas y los milagros que Él tiene para mi vida y que ya se cumplieron en mi vida. Yo tenía mi bata y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a demostrar que aún sin saber los resultados del examen, yo quiero que tú veas que yo confío en ti, Señor, que así yo esté en un desierto es como un proceso muy difícil, una situación muy compleja. Yo voy a danzar en el desierto, así como dice la canción, danzar en el desierto. En ese momento, con mi bata y con dolor emocional y físico, me paré de la camilla y puse esa canción. Yo no sé cuántas personas del otro lado de la clínica me vieron por el ventanal. Yo lo único que hice fue bailar. Podía estar casi que derrotada, pero Él aún me sostenía. Así que sin saber nada, yo le dije, Señor, yo me paro en esta puerta de esta habitación y hasta que no entre alguien que me diga algo positivo, yo no te voy a soltar, Dios. Yo no te voy a soltar, Señor. Yo no voy a dejar de orar. Yo no voy a dejar de buscarte, Señor, hasta que yo conmueva tu corazón, para que tú pongas las cosas a mi favor, Dios. Pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Y ahí fue cuando entendí que yo tenía que renunciar totalmente a mis planes, porque los planes de Dios siempre serán perfectos. Y yo declaré sobre esa puerta que iba a entrar alguien que me iba a dar las buenas nuevas. Cuando yo solo escucho que alguien me está hablando, medio abro los ojos y veo que una doctora está frente a mí y está hablándome y me está diciendo que los resultados salieron negativos. Así que yo dije, no, espera, me acomodé, me arreglé, me alisté. Yo dije, voy a procesar bien qué es lo que ella me está diciendo, porque eso es muy contrario a lo que ya más de 9 médicos me habían dicho. Así que dije, ¿me puede repetir? La doctora claramente me dijo, Valentina, tus resultados de marcadores tumorales salieron negativos, están dentro de la marcación normal, te puedes ir para tu casa. Si tienes un tumor bastante grande, en ese momento medía 7 centímetros, te lo tenemos que sacar, te tenemos que operar, pero ya vamos a hacerlo despacio, con una cita con el ginecólogo oncólogo. Él te va a revisar y él te va a mandar la cirugía y más o menos en 15 días tú estás operada, pero tienes que irte porque aquí no vale la pena que estés en este lugar, aún sabiendo que la clínica, por ser particular, podía sacarme todo el dinero que quisieran. Fueron 30 horas las que yo estuve en ese hospital y él me trajo de regreso a mi casa. Aquí ya voy saliendo, ya me dieron el alta. Gracias a Dios pasé más o menos unas 30 horas hospitalizada, nada más, porque el poder de Dios es grande. Si se dan cuenta, mi semblante era muy distinto al que tengo ahora, para la gloria de Dios. Yo bajé mucho de peso, tenía mucha frustración. Me fui para mi casa y como nunca en casi 2 meses que llevaba de proceso, dormí bien una sola noche. Llevaba 2 meses sin poder dormir bien y pude hacerlo esa noche. Aún seguía con mi idea de que el tumor podía desaparecer, así que decidí realizarme de nuevo otra ecografía transvaginal. En sueños Dios me había mostrado como una silueta con mucha luz y con 2 siluetas de hombres atrás ponía su mano sobre mi parte izquierda del cuerpo y yo solo sentía como esa luz era tan poderosa que calentaba toda mi parte izquierda del cuerpo y traía liberación. Eso era lo que yo sentía. Así que fui, me hice mi ecografía. Evidentemente el tumor aún seguía ahí, era otro no de Dios, pero porque yo quería hacerlo a mi manera. Pero este resultado fue diferente.
Este resultado fue con un doctor que no puso cara de que yo estoy que me muero, sino que el doctor, con mucho más tacto, mucha más ética, usado por Dios, me dio un diagnóstico diferente. Claramente fue muy doloroso, pero él me decía: Valentina, para mí esto no es tan grave como te lo han diagnosticado. Para mí esto no es un ORAT 5. ¿Pero qué es un ORAT 5? Los tumores se clasifican por categorías del 1 hasta el 5, siendo 1 con mucha probabilidad de ser benigno, pequeño, y así va subiendo en tamaño y en malignidad. Yo tenía el más alto, categoría 5. Tanto en tamaño como en malignidad, de la noche a la mañana, sin explicación alguna. El tumor era grande, medía 7 centímetros, incluso en estos exámenes que pongo aquí se ve cómo estaba vascularizado, es decir, que de él salía y entraba sangre constantemente, que era sólido y que no se movía. El doctor me dijo que para él no era tan grave, que incluso para él sí se movía y que podría ser incluso un mioma, así que me dio una esperanza de que el tumor aún estaba, pero no podría ser un diagnóstico como ese, como el que me habían dado. También empezó otra buena nueva, y fue que él me mostró mi ovario. Mi ovario aún estaba ahí. Yo en los anteriores exámenes no lo había podido ver y ahí estaba, había salido, no sé dónde se había escondido, porque para todos los médicos mi ovario había desaparecido por completo porque el tumor se lo había comido, y era mentira. Mi ovario estaba ahí y lo pude ver, estaba totalmente completo, sin deformaciones. Ahí estaba ahí, y yo dije: Señor, cuán grande eres. Yo te pido perdón porque cuando me desesperé, cuando no confié en ti, era cuando más equivocada yo estaba. Como les contaba, hubo muchos momentos de dolor. Incluso una noche me despertó un dolor desgarrador. Era como si mis entrañas estuvieran retorciéndose por dentro, y le dije a mi esposo: tienes que estar pilas porque de pronto hay que correr para urgencias. Hubo muchos días en donde yo le decía a él: es muy probable que hoy nos vayamos para urgencias. Preguntaba qué hospital me podía atender por mi EPS, porque el dolor era terrible. Entonces era una constante lucha, un constante desafío en donde: Señor, necesito que vivifiques mi espíritu, necesito que no dejes que desfallezca mi fe. Ok, yo le dije a Dios: Señor, yo voy a hacerte 3 promesas para que agilicemos el proceso, como tratando de negociar con Dios. Evidentemente, Dios no te cumple antes, porque yo le decía: Señor, yo hago esto cuando tú me cumplas aquello. Cuando tú desaparezcas el tumor, entonces yo cambio esto de mí y yo hago esto, esto y esto. Pero Dios no trabaja así. Así que yo dije: bueno, Señor, yo, así tú me cumplas o no, ojo que Dios siempre cumple. Así tú me cumplas o no, yo voy a hacer lo que yo te prometí y voy a esperar. Luego acudí a otro doctor donde él no sabía ni qué hacer conmigo. Antes yo le decía: mire, doctor, puede recetarme esto, puede mandarme para este lugar, puede mandarme para un ginecólogo, oncólogo. Eso fue bastante complicado porque yo era como un enigma médico, como que los doctores no sabían ni qué hacerme, ni qué ponerme, ni qué diagnosticarme. Entendí que mis planes no se iban a cumplir, entendí que mis planes eran muy bajos, entendí que mis planes no eran lo que Dios quería para mí. Así que decidí de verdad renunciar a todo de mí y aceptar la voluntad de Dios. De verdad decirle: Señor, mi vida es tuya, yo dependo enteramente de ti, ningún diagnóstico de cáncer lo voy a poder cambiar, ningún tumor se va a desaparecer porque yo quiera, solo tú, Señor, eres el único que puede obrar en mí. Así que lo hice, y le tenía mucho miedo a una cirugía, le tenía pavor a una cirugía, tanto física como mentalmente, como financieramente, porque todo había que hacerlo particular. Así que yo dije: ¿sabes qué, Señor? Mis planes nunca serán más grandes que los tuyos, e incluso renuncio a esto que tanto miedo me da, que es entrar al quirófano, una cirugía, porque era lo que yo más quería evitar, era lo que más temor le tenía, era lo que yo no podía dormir en las noches pensando en que tenían que operarme y qué iba a pasar conmigo. Pagamos ese dinero para poder acceder a la cirugía. Me preparé psicológicamente, espiritualmente, claro que sí.
igual nunca es fácil. Ese día estuve muy tranquila y esa paz que sobrepasa todo entendimiento me acompañó hasta los últimos momentos de entrar al quirófano. Cuando ya entré, fui al baño y me acuerdo que yo dije: Señor, somos solo tú y yo, aquí ya no están ni mis pastores ni mi esposo, estaban en la sala de espera. Me miré al espejo y le dije: Señor, solo somos tú y yo, vamos de la mano, nunca me sueltes, Señor, que tu presencia vaya siempre conmigo. Y es cuando entro al quirófano. Los quirófanos son muy fríos, tenía mucho frío, empecé a temblar, me pusieron como un airecito caliente, me trasladaron hacia la habitación del quirófano y mientras pasaba estaban todos los doctores hacia un costado y solamente, como estaban vestidos, solamente se les veía como esta parte de los ojos. Entré al quirófano, eran 3 lámparas súper grandes, llegó el anestesiólogo, me iban a amarrar, pero el mismo doctor, que yo sé que Dios lo utilizó en ese quirófano, dijo: no la amarren, porque a pesar de que la experiencia estaba siendo traumática, iba a ser aún más traumática. No la amarren, no hay necesidad de que la amarren, porque pues sí abrieron mis piernas, abrieron mis brazos, me iban a amarrar, pero él detuvo ese proceso y no dejó que eso pasara. Después también me iban a sondear, me iban a meter una manguerita hasta la vejiga para poder sondearme, y él también paró que lo hicieran, porque eso lo hacen consciente, ni siquiera anestesiado. Todo estaba listo, vieron en dónde estaba el tumor, iban a entrar por la laparoscopia. Si el tumor era muy grande o no se podía deshacer, porque en los exámenes decía que era sólido, me iban a hacer una mini cesárea debajo del ombligo. Así que el anestesiólogo ya solo me colocó sus manos sobre mi cabeza, me dijo: tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a salir muy bien. Yo lo único que decía era: Jesús, estoy en tus manos, mi vida está en tus manos, Jesús, Jesús, Jesús. Era lo único que yo imploraba e invocaba en ese momento. Ya empecé a sentir una sensación como de asfixia, o sea, sentía ya como que mis órganos se estaban comportando diferente, un comportamiento diferente, esa sensación empezaba a llenarme hasta llegar a la cabeza y después volvía y bajaba. Claramente eran los efectos de la anestesia, hasta que llegó un punto en donde fue tan fuerte que ya pues no volví a sentir nada. La cirugía era programada para durar máximo 2 horas. Lo que yo me demoré en cirugía fueron 4 horas, más de 4 horas. Y esto porque la cirugía se complicó, por la laparoscopia no pudieron sacar el tumor. El tumor no medía 7 centímetros, sino que medía 12 centímetros. Yo creo que Dios cubrió tanto mis órganos y mi cuerpo, porque ese tumor tan grande no perforó nada más. Es increíble, es sobrenatural lo que Dios hizo conmigo. Estoy profundamente agradecida porque los doctores fueron un instrumento para que Dios pudiera terminar su obra. Me desperté a las 4 horas, me sacaron de quirófano, el diagnóstico fue muy malo. El doctor se dirigió hacia mi esposo y hacia los pastores a decirles que pues evidentemente el tumor era muy grande, no había signos de que fuera benigno porque no entendían qué era lo que pasaba. Era un tumor sólido, un tumor muy grande, y claramente para él era maligno. Así que aquí va el tercer diagnóstico de cáncer. Dijo que habían 50 tipos de cáncer, así que lo que recomendaba era estudiar un poco más el tumor para determinar cuál de esos 50 tipos de cáncer era el que yo estaba padeciendo. No lograban entenderlo, así que el doctor decidió solamente cortarme ese pedazo de órgano, que se llevara el tumor. Como no entendían el resultado que había salido, decidió cerrarme. Ese fue el mismo Dios, decidió cerrarme y ya mandarme para recuperación. Pero sí, era un diagnóstico bastante desalentador. Él dijo que no me lo iba a comunicar a mí todavía porque yo apenas estaba saliendo de la cirugía, así que no era conveniente por mi estado mental, ¿verdad? Creo que había sido como muy estropeada física y emocionalmente. Me pasaron a otra camilla. Bueno, tuve que pasarme yo sola, con mis fuerzas, anestesiada aún. Yo me tuve que pasar a otra camilla, me subieron al cuarto de recuperación. De ahí el cuarto de recuperación me tuve que pasar a otra camilla. Entonces imagínense todo el esfuerzo que yo tuve que hacer, y claramente las heridas me empezaron a sangrar. Algo que me preocupó fue que un auxiliar vino a decirme que el patólogo no sabía qué era, así que estaban estudiando el tumor. Yo dije: Señor, yo pensé que mi proceso iba a terminar aquí.
yo estoy cansada, Dios. Yo muchas veces en oración le decía, Señor, estoy cansada de vivir este proceso. Yo dije, bueno, Señor, yo sigo en tus manos, Dios. Tú sabes, Señor, que yo sin ti no puedo, tú sabes que sin ti no tengo fuerza, así que sigue orando tú, Señor, porque ya no puedo hacer nada más. Claramente mi esposo, mis pastores vinieron, estuvieron conmigo, me daban ánimos. Ellos lo único que me decían era, ya pasaste lo terrible, ya sucedió, ya te queda solamente la recuperación, aún sabiendo ellos lo que el doctor ya les había dicho. Ayer salí de una cirugía donde el diagnóstico decía que el tumor no sabían de dónde provenía ni qué contenía, así que se mandó a estudiar. En un principio se dijo que era totalmente maligno y luego de oración, de entrega total a Dios, el médico hoy me dijo que también podía ser benigno, así que hoy doy la victoria a Dios de que soy limpia en el nombre de Jesús y que cualquier persona que vea este video confíe en que la última palabra siempre la tiene Dios. Que así te hayan dicho que tu diagnóstico sea malo, de muerte, la última palabra la tiene Dios. Y a Dios solo le basta un segundo cambiar un diagnóstico. Le basta un segundo cambiar el componente de un tumor. Le basta un segundo cambiar el componente de tu sangre. Así que confía y cree en que Dios es poderoso. Y que si lo dejas entrar en tu vida, Jesús te sana. Vete para tu casa. Vete y te terminas de recuperar allá. Y yo le dije, doctor, pero ¿qué puedo comer? ¿Qué tengo que hacer? Si nadie sabe que... Hasta el doctor me dijo, vaya y se come una hamburguesa. Y yo dije, Dios mío, eres tú hablando. Fui para mi casa, traté de recuperarme. A los 12 días me quitaban los puntos de la laparoscopia porque la otra cirugía me los hicieron internos. Hasta el momento en donde yo sentí muy fuerte la manifestación de Dios en mi vida, de Jesús con su mano sanadora, fue la noche anterior a ir a recoger esos exámenes que determinaban qué seguía con mi vida, qué seguía con mi proceso, con mi tratamiento, incluso con la enfermedad que me habían diagnosticado. La noche anterior me encerré, era tarde. Yo le dije, bueno, Señor, solo somos tú y yo. Llevo 12 días de operada. Me dolía como nunca, inflamada. Y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo así esté operada, tenga los puntos ahí de todo. Señor, yo me voy a arrodillar ante ti porque yo he comprendido durante todo este proceso que yo sin ti nada puedo. Y yo en esa noche, con mucho dolor, le dije, Señor, al único que yo me le voy a arrodillar es a ti. Y me cogí de una silla y me arrodillé. Y no me dolió. Me fui a reclamar mis exámenes al siguiente día, mis pastores, mi esposo, estuvimos juntos. El doctor, cuando vio los resultados, realmente él esperaba otra cosa. O sea, él no entendía en su lógica y no lo culpo porque él es un doctor basado en la ciencia. Él no podía entender, hasta me dijo que los exámenes estaban errados y que esos no eran mis resultados, que eran de otra persona. Así que yo misma fuera a patología a reclamar los exámenes que sí eran, porque esos no eran los míos. Evidentemente yo alcancé a leer que decía negativo para malignidad. Me llené de un momento de alegría y luego él me dijo, no, es que eso no es tuyo. Entonces otra vez como que me desinflé y ok, fuimos a patología. Me temblaba todo, me desconecté de sí, como que no entendía qué pasaba, fueron tantos los nervios como que no sabía qué contestar. Me dieron el resultado y era el mismo, no era un error, solo que era el mismo. El examen que se había hecho, que se llama estudio por congelación, en el momento en que me tuvieron abierta y que va al patólogo y hace el estudio por congelación, había salido así. Solo que para la ciencia no entendían qué era lo que había pasado. Para la ciencia un tumor tan grande no podía ser benigno. Para la ciencia un tumor de esas características no podía ser negativo para malignidad. Mi pastora me dijo, ¿sí ves? Dios lo hizo. Dios te sanó porque Dios es fiel. Yo le había pedido de verdad como un regalo a Dios que yo quería ver en una hoja de papel, que dijera
que eso era negativo. O sea, por mucha fe, por muchas oraciones, por todo lo que Dios me había revelado, por todo lo que Él me decía, yo le decía, Señor, yo quiero, Señor, como un detalle que tú tengas conmigo, ver en esa hoja negativo, Señor. Y el último resultado dice muestras negativas para la humanidad. Así que yo estoy sana en el nombre de Jesús. Y toda la gloria es para mí. Porque Dios lo hace y tú no necesitas tener una hoja que te lo confirme, pero yo se lo pedí como un regalo. Y Dios es tan bueno, tan poderoso, que aún así lo hizo. Él cumple también los anhelos del corazón de sus hijos. Y sí, evidentemente era un negativo para malignidad, así que toda la gloria para Dios. Estoy completamente sana en el nombre de Jesús. Soy un testimonio de vida para ustedes, un testimonio de que Dios es fiel, un testimonio de que Dios es milagroso. Los doctores nunca entendieron qué fue que sucedió conmigo. Ellos decían que yo era un caso atípico. Valentina era el caso atípico de esa clínica. No podían dar con el chiste. Los resultados salían, tampoco lo entendían, tampoco lo aceptaban. Así que, para la gloria de Dios, yo hoy estoy viva, sin cáncer, operada, en una buena recuperación. Pero es ahí donde yo te digo, si tú estás pasando por esta enfermedad, si tú estás pasando por otro tipo de enfermedad también, que los diagnósticos son negativos, que si tú estás pasando por una situación financiera, si ese hijo, esa hija está en malos caminos, si tu esposo, si tu esposa no está en el hogar, si hay muchas diferencias, si un familiar es adicto, si tú eres adicto, si hay tantas ataduras en tu vida, yo hoy te digo que la última palabra siempre la tiene y la tendrá Dios Todopoderoso. Él es el único que tiene la última palabra sobre un diagnóstico de cáncer. No hay algo más grande que Dios. Si Dios pudo cambiar un diagnóstico de cáncer, ¿por qué tú no puedes cambiar? ¿Por qué tú no puedes cambiar algo de ti, de tus actitudes, de la forma en cómo piensas, de la forma en cómo te relacionas con los demás? Porque tú no puedes hacerlo si Dios hizo el milagro. Yo hoy soy un testimonio para su gloria, porque toda la gloria es para Él, porque esto yo no lo pude haber hecho sola. Él me trajo ángeles al lado también que me apoyaran en el proceso, antes, durante y después, porque es que Dios nunca es por un momento y te deja solo. Dios está antes, durante y después, porque su palabra siempre prevalece. Así que yo hoy te lleno de fuerza, diciéndote que Dios sí cumple, que Dios es fiel, que tú le creas a Él, que te arrodilles, que ayunes, que ores, que le demuestres al Padre que tú sí le amas y que tú sí eres su hijo fiel, porque Él te ha dado esa identidad de hijo o de hija. Y en este momento les comparto mi felicidad, porque la victoria la logré solamente en Cristo que estuvo conmigo. Yo en este momento les informo que se viene una nueva temporada, que yo sé que hay una comunidad que he construido en esta plataforma, con mis viajes, con mis experiencias, con mis tips. Eso no va a dejar de suceder, voy a seguir subiendo contenido sobre eso, pero ahora siento que hay un llamado muy especial y es contar testimonios, contar experiencias, porque sé que muchas personas, así como yo, están viviendo experiencias supremamente difíciles, dolorosas, casi que imposibles, que no ven la salida, que todo está oscuro en este momento. Entonces se viene un cambio también de contenido. Vamos a lanzar un podcast donde ustedes encontrarán mensajes que los ayudarán a enfrentar estas situaciones que a todos nos pasa, porque nadie dijo que la vida sería fácil, pero es llevadera cuando Jesús te toma de la mano. Así que gracias por escuchar mi experiencia. No se pierdan que van a haber viajes, pero también vendrá este nuevo proyecto del podcast. Por favor, suscríbanse, compartan este contenido. Si ustedes tienen algún familiar, algún amigo, alguna persona que esté pasando por una situación difícil, compártele este mensaje, porque este mensaje es que lo imposible se hizo posible para la gloria de Dios.